Juan Ignacio entra a la escuela como todos los días. Pero todo está cambiado. Hoy hay un acto. Nadie le avisó. Se acerca a su aula, pero está vacía. Entra y escucha su propio eco al caminar. El ruido a la puerta parece invadirlo. El corazón le late fuerte, rápido. No sabe dónde ir. No ve a su señor María. No sabe dónde dejar la mochila. Sale del aula, apurado por encontrar un lugar seguro. Alguien pasa corriendo y lo empuja sin querer. Su cuerpo se tensa, empieza a transpirar. De repente suena el timbre de formación, demasiado fuerte. Y una seño en tacones, desconocida, le indica apuntando con el dedo que debe ir al patio. Empieza a sudar, a aferrarse a su mochila, como si fuese lo único seguro que tiene dentro de la escuela. Se va arrastrado por la multitud hasta el patio, entre empujones y gritos. Cuando llega al patio ve que hay luces, hay parlantes, hay olor a comida o aceite. Hay colores brillantes por todos lados, letreros que no alcanza a leer. Los bancos y las sillas están amontonados, desordenados. Nada se parece al aula. ¿Dónde me siento? ¿Con quién? ¿Para qué un acto? ¿Y la seña? Ay, me están mirando a mí. ¿Qué les pasa? El corazón golpea en el pecho. Me voy. Grito. ¿Y si salgo corriendo? Todo eso pasa por su cabeza al mismo tiempo. De repente aparece una mano cálida que lo toca despacio. «Séntate acá», le dice una voz conocida. Es Sofi. Sofi es amable. Le cuenta que es el acto de Colón, que son los chicos del otro cuarto los que participan. Juan solo pregunta por la seño. Sofi le señala. «Ahí está, mirá, es la que habla en el acto. Tiene hojas en las manos, ¿la ves?» Las palabras de Sofi se cuelan finito por sus oídos. Después la pierde y solo están los sonidos. El roce de las hojas, el micrófono acoplándose al parlante, los bastones de quienes actúan en el acto, las zapatillas que rozan con el piso encerado, las señas dando indicaciones una sobre otra, todas con tonos y voces distintas, todo mezclado, todo junto, todo encima. Sofi se acerca de nuevo, le dice que deje la mochila. En ese instante, el perfume de Sofi se le mete en la nariz. No puede evitarlo. «¡Ugh! ¡Qué asco! Tenés olor feo», dice sin pensar. Sofi se aleja, está dolida, le suelta la mano, se cruza de brazos, deja de mirarlo, deja de hablarle. El silencio lo envuelve. Funciona. Empieza a sentir el corazón más bajito. Fue soltando su mochila poco a poco, mientras repetía la última propaganda escuchada en la radio del auto de su mamá. «Mogul, Mogul». La repite una y otra vez, hasta que todo parece calmarse. Se relaja, respira. Puede empezar a mirar a su alrededor. Pero de pronto, el himno estalla entre los parlantes, fuerte, sin aviso. El cuerpo de Juan se tensa otra vez. El sonido lo atraviesa, no puede más. Se levanta bruscamente, grita frente al chico de adelante y sale corriendo, aún aferrado a su mochila. Corre hasta el aula vacía, sin importarle el ruido eterno que hace la puerta, la cierra con fuerza y se queda enroscado al costado de ella. Empieza a escuchar solo su respiración y se queda ahí en silencio, sentado en el piso, enroscado. El acto es inminente.
Está armado, debe suceder. Pero Juan ya no está allí. El relato anterior pretendía poner en situación, ponerte en la situación de un niño con diagnóstico de autismo en una escuela normal, en la cual las anticipaciones se creen obviedades. En el episodio de hoy hablaremos sobre neurodiversidad y signos de alarma. ¿Tenés hijos, alumnos o vos mismo te preguntás por qué tenés la necesidad de moverte tanto? ¿O por qué te distraes con cada pequeño detalle? ¿Te parece que tu hijo o tu alumno tiene toda la información sobre un solo tema? ¿Te cuesta o ves que les cuesta iniciar conversaciones o sostenerlas? ¿Te consideras hipersensible a ruidos, olores o texturas? ¿Te implica mucho esfuerzo que tu hijo o alumno permanezca sentado o en silencio? Las anticipaciones en nuestra vida cotidiana no suelen ser una prioridad. En muy pocas ocasiones le avisamos al otro lo que vamos a hacer. Una persona que tiene autismo necesita de esas anticipaciones. Necesita saber qué es lo que va a suceder. Necesita estar preparado por si ocurre algo inesperado que le molesta. El diagnóstico no es una etiqueta. Durante años sí se usaba así. Se decía, no se hacía nada más, o se creía que no había posibilidades de hacer nada más. Hoy, en cambio, establecer un diagnóstico significa abrir una puerta. La puerta de las herramientas adecuadas, de las estrategias, de las intervenciones necesarias para que el desarrollo suceda y los aprendizajes puedan darse. Cuando sé desde dónde parto y con qué cuento, puedo comprender las necesidades reales y acompañarlas con sentido. A lo largo del tiempo hubieron muchos términos para referirnos al autismo. El primero de ellos, que se encuentra en las primeras versiones del DSM-4, hablaba de trastorno generalizado del desarrollo, el famoso TGD, que clasifica a una serie de trastornos que incluyen o incluían en su momento el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno de Rett y otros trastornos desintegrativos infantiles. El Asperger era un diagnóstico dentro del TGD que se diferenciaba del autismo clásico, entre comillas, por la ausencia del retraso en el lenguaje y del desarrollo cognitivo. Hoy en día, ya con la modificación del DSM en el 2013, que pasó a ser el DSM-5, el término TGD fue reemplazado por TEA. Y tanto el autismo clásico como el síndrome de Asperger se integraron en un único diagnóstico. En este caso se habla de espectro porque existen muchas formas, intensidades y combinaciones posibles y no todos los casos se manifiestan igual. Y hablamos de trastorno porque implica una alteración neurológica que no se revierte, aunque sí puede mejorar muchísimo la calidad de vida con el acompañamiento. También se han escuchado otros términos como el TDAH y el TDA. El TDAH es el trastorno por déficit atencional con hiperactividad. En este caso son niños, personas, adultos que necesitan moverse, ya sea con el cuerpo o a través del habla. Estas personas suelen tener la necesidad de mover las piernas, de levantarse, de caminar de un lado para el otro mientras hacen alguna cosa. Existen niños que dibujan mientras están en clases. Existen niños que
pueden hacer varias cosas, entre comillas, al mismo tiempo, pero en realidad tienen que ver con los movimientos, ¿sí? Que se levantan, se mueven en la silla, se le caen las cosas, pierden las cosas del colegio. Todos esos son como algunos indicadores que pueden llegar a tener que ver con TDAH. Y otros tienen que ver con el habla. Es decir, algunos pueden quedarse quietos, con el cuerpo pueden quedarse quietos, pero quizás no pueden dejar de hablar o de moverse internamente. Existen esos adultos ya en una cuestión más funcional, tienen trabajos que permiten o que demandan hacer múltiples focos en múltiples actividades. Suelen ser esos adultos que están pendientes de nadie compró nada para el almuerzo, la señora que limpia todavía no llegó, mi compañero de la oficina del lado está atrasado y no puede con lo que él está haciendo. Hay que ir a comprar ciertas cosas para la presentación de mañana, todavía no resolví el PowerPoint. O sea, son personas que tienen todos esos pensamientos en la cabeza como en constante movimiento. O son esas personas que no pueden parar de hablar y a veces pierde sentido lo que cuentan porque simplemente no pueden parar de hablar. Por otro lado, el TDA, sin la H, se relaciona más con la desatención. Y en este caso son personas que no se mueven tanto. Por eso no está la hiperactividad. Pero les cuesta sostener la concentración. Son esos adultos, por ejemplo, que los he escuchado en algunas entrevistas, que están hablando con algunas personas, tienen foco porque están trabajando en eso. Pero de repente empiezan a observarle la remera, el color de la remera. Empiezan a asociar que quizás esa remera se la compró en algún lugar que ellos conocen. Después quizás, ¿cuándo habrá ido a ese lugar? El color de la remera, la costura. Empiezan a mirar, no sé, algunos enfocan en el aspecto físico, si se peinó, si no se peinó, otros en los gestos. Otros se distraen con los sonidos que vienen de afuera, con no sé si frenó o no frenó el colectivo, si pasa una ambulancia o los bomberos por la cuadra, si está el que limpia o el que afila cuchillos a la vereda. Y todas esas informaciones que vienen del entorno no las pueden filtrar, no se las pueden sacar. Reciben toda esa información y se van en pensamientos con cada una de esa información. Entonces la concentración focalizada se pierde en la tarea puntual, pero hay una atención que no está focalizada, pero está puesta en todo lo que sucede alrededor. Y eso suele ser agobiante y frustrante, porque implica volver a empezar en muchas ocasiones lo que ya habías empezado. Volviendo un poco a la terminología de TGD, TEA, autismo, hoy preferimos hablar de neurodiversidad o de personas neurodivergentes para referirnos a quienes presentan una condición del neurodesarrollo. Y esto puede incluir el TEA, el TDAH, el TDA, la dislexia, entre otros. Una persona, y esto es importante de nombrar, puede tener más de una de estas condiciones al mismo tiempo, ya que en lo general se nombran como comorbilidades y se asocian unas con otras o se complementan. Es muy complejo pensar que un diagnóstico es estructurado y estipulado así como aparece en el manual. Los términos intentan acercarse lo más posible a la realidad de cada persona, aunque sabemos que cada historia es única. Los llamados signos de alarma o indicadores son esas primeras pistas que pueden ayudarnos a consultar a tiempo. Según el DSM-5, que es el manual que usamos los profesionales para clasificar y comunicarnos sobre las distintas condiciones, algunos indicadores del TEA son, por ejemplo, evitar el contacto visual o hacerlo por momentos, como
Existen niños o personas que te miran como por unos segunditos muy cortos y empiezan a mirar el entorno. Vuelven como a intentar focalizar y vuelven como a mirar hacia otro lado, como si fuese intermitente esa mirada. Otros pueden mostrar sensibilidad a ciertos sonidos, olores o texturas. Pueden ser esos niños que llegan del colegio y se dan cuenta enseguida si su mamá cocinó con comino o no. Pueden ser esos niños que solo coman comidas crujientes o que les dé asco y arcadas las comidas pastosas como el puré de papas. Pueden, por ejemplo, taparse los oídos frente al ruido del secador de pelos o rechazar una prenda simplemente por cómo se siente en la piel. La lana, que a veces pica, no suelen tolerarla. Las costuras que aprietan, no suelen tolerarla. O reaccionan mal ante el perfume fuerte de una persona o de un ambiente. También puede notarse una sensibilidad a las luces o a los cambios de entorno. Son esas personas o esos niños que cambiaste de lugar un cuadro y se dan cuenta. Algunos se angustian y necesitan que vuelva a estar en el lugar en el que estaba. Otros, en cambio, lo notan y no pasa nada, pero sí se dan cuenta de ese cambio. Otro indicador puede ser que prefieran jugar con adultos o con niños más grandes en lugar de hacerlo con niños de su edad. Otras, en relación a lo social, puede ser que vean niños y traten de esconderse, que no quieran interactuar con ellos. Puede identificarse también con una forma particular de hablar, con una entonación distinta, así como si fuesen extranjeros, como si le agregaran como un tono musical. Algunos pueden jugar de manera repetitiva con una parte de un juguete, quizás las ruedas, las puertitas que se abren, pueden armar torres o filas con objetos o juguetes dependiendo del color o la forma. Otro indicador que se observa es el repetir canciones o propagandas, así como cuando tienen la necesidad de repetirlo o en cualquier momento cuando juegan. Otro de los indicadores es saltos en el lugar, corrida, una caminata extraña, mover las manos como de manera involuntaria a la altura del torso, tener acercamientos inapropiados con personas desconocidas. Esto a veces incluso es peligroso. Hay niños que tienden a ser hirientes con otras personas sin tener conciencia de la maldad, digamos. No lo hacen desde una intención de maldad o de herir al otro, sino que simplemente son pensamientos que se le pasan por la cabeza y no los filtran. No hay una lectura social de lo que se supone que tengo que decirle al otro y lo que se supone que no debo decirle al otro. Entonces están estos niños o adolescentes que te dicen que tenés el pelo feo, que no te peinaste, que uñas feas que tenés, o porque sos gordo, porque sos alto, porque sos viejo, porque tenés canas. Y otros están en el otro extremo, quieren abrazar a todos, quieren saludar con un beso, le hablan familiarmente a otras personas en la calle y eso puede ser peligroso. Si nombro algún indicador que tenga que ver con el TDAH, que es el déficit atencional con hiperactividad, son estos niños que suelen perder sus objetos en el colegio, que te interrumpen cuando otras dos personas están hablando, que no pueden esperar a que termines de hablar. Ellos tienen que contártelo y te lo cuentan encima de lo que vos estás contando. Son estos niños que suelen caerse de las sillas, que se mueven, cambian de posición constantemente en la misma silla. Pueden ser niños que permanecen parados al lado de la silla en momentos en que es esperable que se sienten para estar más cómodos. Estos niños suelen ser los que juegan con los pies, los que mueven los pies, los que tienen que hacer algún ruido específico con algún objeto.
los que tienen que jugar con algún objeto constantemente, o los que no pueden parar de hablar y siempre tienen que estar nombrando algo, siempre, sí o sí, y pasan de una cosa a otra así, como sin detenerse demasiado. Eso es como la hiperactividad de la producción y del habla. Algunos indicadores que nos pueden dar la pauta de necesidad de hacer una consulta relacionado con el TDA pueden ser los errores por descuido, es decir, como errores en tareas escolares o laborales, como quizás por no leer la consigna, como por asociar, ver el número, asociar lo que tengo que hacer sin antes leer la consigna. Bueno, parecen no escuchar cuando se les habla directamente, como que parece que están en otra cosa, que están mirando por otro lado, que están concentrados quizás en el dibujo que está pegado detrás de la persona que está hablando. En ocasiones les cuesta seguir instrucciones o terminar tareas. Es necesario convocarlos constantemente para que terminen. Tienen problemas para organizar las tareas y las actividades. Tienden como a desordenar la ejecución de las actividades. Suelen perder objetos que generalmente son necesarios. El lápiz, la goma, la regla, y constantemente los pierden. Constantemente los papás tienen que reponer esos objetos. Y bueno, fácilmente se distraen con estímulos externos o pensamientos que no son relacionados. Son estos niños o adultos que si están sentados cerca de la ventana pueden pasar más tiempo mirando para afuera porque pasan autos, pasa una ambulancia, pasa la policía, pasa una persona, pasa un auto, un perro, pasan como muchos estímulos y eso genera distracción constante. Otra de las cuestiones es que suelen ser olvidadizos de las actividades del día a día. En esto de que los papás a veces nombran como siempre le pido que deje la mochila en tal lugar cuando llega a la escuela. Nunca lo hace, se lo tengo que decir todos los días. Bueno, es eso, es esa dificultad de sostener una actividad que es diaria. Y entonces, ¿qué hago si veo un indicador así? ¿Qué pasa después? ¿Podré seguir con mi vida naturalmente? Les voy a contar algo que vivencié en el 2017, cuando empecé a trabajar como docente de apoyo a la integración escolar, con el objetivo de repensar algunas cuestiones, reflexionar y observarnos. Acompañaba a dos peques muy distintos entre sí, sala de 4 y sala de 5, diferentes colegios, diferentes familias. Cada uno tenía su manera de mirar el mundo, su ritmo, su forma de vincularse. Antonio era puro cariño, de esos niños que aprietan cachetes, que se tiran al piso como si el piso fuese su lugar favorito. Con él aprendí que el banco no es el único espacio habitable para aprender. Aprendí que escuchar, producir y educar también pueden pasar en el suelo o mientras se balancea o en silencio. También aprendí que el rol del docente integrador no es sencillo. Hay que mediar, traducir y sostener. Rodrigo, que iba a sala de 4, era distinto, ágil, de mirada viva, escapista, trepador, desafiante. Con él aprendí que aprender puede ser impredecible, que querer no siempre se demuestra igual, que a veces una sonrisa o una mirada dicen más que 1000 palabras. Había días en que pintaban, recortaban cosas y lo hacían igual que otros niños, y otros en los que solo querían dormir en la camita del rincón de la casita del jardín. Y eso también estaba bien. Compartir estos aprendizajes con docentes, familias y compañeros fue un desafío.
porque no siempre se entiende que un alumno puede aprender y comunicarse desde el piso. Si bien estos peques eran muy distintos, tenían algo en común: acceso a la salud mental y consultas tempranas. Gracias a eso, la estimulación, los aprendizajes y los acompañamientos se ajustaron a sus necesidades desde el inicio. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Entonces, ¿te da miedo consultar? ¿Qué pasa si el diagnóstico llega? ¿Y si tu hijo o hija es neurodivergente? Nada de eso lo define. El diagnóstico no cambia quién es. Te da la llave para acompañarlo mejor. Lo importante de reconocer los indicadores a tiempo es actuar con anticipación. No se trata de apurarse, sino de aprovechar los periodos sensibles del desarrollo. Mientras antes tengamos la información, antes podremos actuar y ofrecer la estimulación adecuada. A veces se cree que un diagnóstico temprano es apresurado o se prefiere esperar a que el niño madure. Pero en realidad, esperar puede hacer que se pierdan oportunidades valiosas. Si no se adquieren ciertos aprendizajes estructurales a tiempo, después el camino puede ser más difícil. Es por eso que reconocer, consultar y acompañar son acciones que no etiquetan, empoderan. Cada niño, cada niña, cada persona tiene su manera única de estar en el mundo. Y cuanto antes comprendamos esa forma, antes podremos acompañarla con amor y con herramientas reales. Este podcast es un espacio original de reflexión. No busca reemplazar procesos terapéuticos, sino invitarte a pensar, cuestionar y descubrir nuevas miradas. Si querés un acompañamiento más personalizado, podés contactarme para coordinar un encuentro individual o seguirme en redes como @aprendizaje_espiralado. Si tenés alguna pregunta, inquietud o reflexión que te gustaría explorar juntos, déjame tu mensaje. Podés ser parte de los próximos episodios. Gracias por estar del otro lado y por acompañarme en este viaje de aprendizaje espiralado. Te espero en el próximo episodio para seguir pensando y creciendo juntos.